Hola, buenas tardes o mañanas o noches, cuando me veáis algunos. Eh, Iniciamos hoy la cuarta sesión de nuestro curso de diálogo interreligioso. Recordáis que estuvimos, a ver dónde tengo el programa, estuvimos hablando, la primera sesión era si se acababan las religiones y la importancia del diálogo interreligioso, la segunda sobre el diálogo ecuménico e interreligioso en el Concilio Vaticano II. Una cosa muy sencilla, pero que, vamos, hubo gente que le gustó mucho y de lo cual me alegro. La tercera sesión fue sobre el diálogo ecuménico en la actualidad y yo la titulé Unidad en la diferencia. Eh, yo creo que el diálogo ecuménico hoy es un tema solucionado, sobre todo a nivel de reflexión. Los conflictos son solo a nivel personal, pero bueno, ahí ha quedado mi reflexión. Aún hay gente que se empecina, y nada menos que el Papa anterior lo hizo, en el que en realidad la única iglesia auténtica es la católica, y eso hoy me parece, con perdón, una barbaridad decirlo. Hoy la cuarta sesión será sobre el diálogo ecuménico e interreligioso en la actualidad. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Albert, si cierras tu vídeo, yo así ya solo veo el mío, aquello que habíamos hablado. De acuerdo, hecho ya, sí. Ok. eh, entonces sigo viendo a Reboiras y a Paco. Es que no me funciona lo de ver solo una pantalla, y si os veo a vosotros, me... ¿Tú puedes cerrar tu cámara para que no se te vea a ti, Reboiras? Es que es curioso al ver, si pongo una que me debía de ver yo. Lo siento, Xavier, vas a tener que borrar todo esto de la grabación cuando edites. A ver, ahora veo a Xavier y a Reboiras, y Paco Cáceres también queda. Es que no me funciona. Y si os veo a tantos, me tapa y no puedo leer. Tengo que... Bueno, Voy a cerrar los vídeos de todos y cuando alguien estupendo. voy a hacer eso. Y cuando alguien quiera intervenir en la parte de coloquio, En pues el coloquio ponemos todo y ya quito mi pantalla compartida. Ok, perfecto. A ver si lo puedes hacer. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Bien, decía entonces que hoy vamos a hablar del diálogo interreligioso en la actualidad. Hay una expresión que para mí es la que mejor expresa lo que es el diálogo interreligioso, más aún que lo de pluralismo, que es la opción por la que yo apuesto, como expondré después, y es otra de las muchas expresiones geniales de ese gran maestro que fue Raymond Panikkar. Creo que la clave del diálogo interreligioso es la armonía invisible. Entonces empezamos hablando de modelos de diálogo interreligioso. Es muy importante ver lo que ha habido y lo que hay para hacer la apuesta subsiguiente. Entonces, hablamos del diálogo interreligioso en el Vaticano II hace un par de sesiones, y veíamos que realmente había sido un avance importante, ¿no? Valioso, sobre todo con respecto a lo que había habido anteriormente. Pero a 50 años del Vaticano II, la verdad, vemos que ya no se trata solamente de tolerar las demás religiones, ni siquiera, como llega a decir, lo máximo que llega a decir el Vaticano II es reconocerles sus valores, incluso sus valores salvíficos, pero son caminos imperfectos, porque el nuestro es el único verdadero. Entonces, el diálogo religioso es más bien, y me encanta una expresión de Meloni, una actitud existencial para crecer conjuntamente. Crecer conjuntamente. Es decir, yo no puedo crecer solo. Entonces, el fundamento del diálogo interreligioso para mí hoy es que necesitamos de los otros. Es decir, no es que ellos estén ahí, los hermanos de otras religiones, y nosotros ya hacemos bastante con respetarlos
y si acaso, pues más o menos bien, y llegar a comprometernos en la justicia con ellos y algunas cosas maravillosas que se han hecho. No, no, es que mi religión no es completa, es decir, yo los necesito a los otros para ser yo. Es semejante a lo que nos ocurrió con el diálogo cristiano-marxista allá por los años 70, 80, sobre todo del siglo pasado. Es decir, pues primero se vio la crítica marxista de la religión como destructiva y después nos fuimos dando cuenta de que la crítica que ellos nos hacían al cristianismo nos permitió volver a nuestras raíces. El compromiso con la justicia y con los pobres de Jesús frente a un mundo falso que oprime a los más débiles. Entonces, igual que necesitamos a los otros para nosotros comprender mejor de la realidad, necesitamos particularmente a los hermanos de otras religiones precisamente para crecer incluso en la nuestra. Entonces, ¿cuáles son los distintos modelos de diálogo interreligioso? La Comisión Teológica Internacional, en un documento de hace muchos años, El cristianismo y las religiones, habla de dos posturas que existían fundamentalmente en la teología católica anterior al Vaticano II, para salir del exclusivismo. Es decir, la Comisión Teológica Internacional entendía que el exclusivismo, que es una de las tres posturas que siguen existiendo hoy en la Iglesia Católica, el exclusivismo ya no ha lugar, ¿no? Es decir, el exclusivismo es solo existe la revelación real y salvación en el cristianismo. Entonces, la Comisión Teológica Internacional habla de dos posturas que ya le parecían muy avanzadas. Una, la de dos egregios teólogos del Vaticano II, Jean Danielou y Henri de Libac, piensa que las religiones contienen valores positivos, pero no tienen valor salvífico de verdad. Son, con una expresión que se hizo famosa en su tiempo, jalones de la espera. ¿Por qué? Porque solo en Cristo y en su Iglesia alcanzan su cumplimiento último esas religiones. Entonces, esta era la teoría del cumplimiento, del acabamiento. Los otros solo son jalones, pasos. La otra postura, que fue la que triunfó afortunadamente en el concilio, la de Karl Rahner, que afirma que la oferta de la gracia en el orden actual alcanza a todos los hombres. Entonces es la teoría de los cristianos anónimos, que como decía fue aceptada mayormente por el concilio. Entonces, hoy hay tres posturas fundamentales ante este problema, abondo conocidas, pero que ya de paso voy diciendo y me voy situando. La primera, el paradigma exclusivista, que teóricamente fue desplazado por las conclusiones del concilio y, como comenté en su momento, casi creó un cisma. Entonces, Cristo contra religiones se le ha llamado, ¿no? Cristo es el único mediador y la Iglesia es la única institución de salvación. La tesis tradicional de la Iglesia que se mantuvo hasta el Vaticano II, y lo que es curioso es que es compartida, fue compartida por otros grandes teólogos protestantes como Karl Barth, ¿no? Bueno, Karl Barth lo que dice es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es el final de las religiones, ¿no? Entonces, esta postura fue un verdadero espejismo. Y la cito ahora para decir dos palabras sobre ella porque creo que fue un magno error e incluso fue algo perverso, pernicioso y asesino. Porque esto significó, si nuestra religión es la única auténtica, tenemos derecho a imponerla de grado por la fuerza a los otros. Hoy somos mayoría los cristianos que hemos superado, yo creo, el exclusivismo que se ha vivido a lo largo de la historia, pero no del todo. O sea, hay cristianos en la Iglesia actual que tienen una perspectiva exclusivista. Hoy yo creo que ni el mismo Papa, y no solo nuestro querido Francisco, sino su antecesor Benedicto XVI, se atreverían a hablar como Pío IX en el siglo XIX de esa impía y nociva idea de que el camino de la salvación eterna puede encontrarse en cualquier religión. Esto lo ha dicho un Papa, afortunadamente no de manera infeliz. El segundo es el paradigma inclusivista. Cristo en las religiones, es decir, Cristo es el mediador constitutivo, pero no exclusivo de salvación. Constitutivo, fundamental, todo se incluye. La salvación puede realizarse fuera de la fe en Cristo, pero siempre es a causa suya. Entonces es el cristianismo de los cristianos anónimos de Karl Rahner,
que era una expresión con la que polemizó mucho Raymond Panikkar. Decía: yo admitiré que los budistas son cristianos anónimos si los cristianos pueden admitir que ellos son budistas anónimos, ¿no? Pero, sin embargo, otro gran adalid del diálogo interreligioso, como Jacques Dupuy, está en esta postura, y algunos de los grandes teólogos españoles, que no nombro ahora, están en esta perspectiva. Por una parte, representó un salto de gigante con su actitud acogedora hacia las otras religiones, pero vemos que se trata de una comprensión de las religiones en la que la cristiana, como es la religión superior, incluye a las demás. Entonces hay una expresión simpaticísima de Hans King que dice: esto es como conquistar mediante un abrazo. Os pongo ahí una imagen expresiva. Conoced lo del abrazo del oso, ¿no? El oso que te abraza, pero acaba contigo con ese abrazo. Entonces, maldito abrazo, ¿no? Entonces dice King, es conquistar mediante un abrazo. Y nos queda la tercera, que es el paradigma pluralista, que Hick ha expresado diciendo: Cristo por encima y junto a las religiones. No, Nietzsche, perdón. Cristo por encima y junto a las religiones. Cristo es la expresión no exclusiva ni inclusiva del amor de Dios. Entonces, esta es la postura con diferencias de King, de mi maestro Panikkar y sobre todo más radicalmente en John Hick. Esta es la que le voy a dedicar más espacio, entonces en este momento no sigo hablando de ella. Es mi opción precisada de la manera como después voy a hablar. Ahora quería simplemente decir que esta es la postura también de un gran teólogo francés, Christian Dicoq, en un libro que seguramente pues pocos hayan leído de los que me están escuchando, pero que es un gran libro: El único Cristo, la sinfonía diferida. Leo la cita de Christian Dicoq. No habría que interpretar los signos de los tiempos si la historia estuviera revestida de manera transparente del reino, pero no es así. Los signos tienen tanto valor de ocultación como de revelación. El tiempo está suspendido hasta la fecha fijada. El reino está retenido hasta el resplandor último. Por el momento, cada grupo interpreta un texto musical que no se sabe cómo se integrará en el conjunto. La sinfonía ha sido diferida hasta una fecha desconocida, aunque múltiples creaciones musicales se interpretan en el tiempo y, según su genio propio, expresan la belleza del mundo y su tragedia, la proximidad y el alejamiento de Dios. Los creadores se ven a veces presa de vértigo y juzgan que su composición es la sinfonía total, sin darse cuenta de que cuántas riquezas destruyen y cuántas capacidades sofocan. La soberanía de Cristo no justifica una imposición unitaria a partir de un denominador común. Permitidme la larga cita. Christian Dicoq, que es uno de mis teólogos que leo con más gusto, escribe muy bien, magnífico, ¿no? Entonces, cada una de estas posturas se pueden relacionar, como lo ha hecho Meloni, no solamente con la metáfora de la montaña. Es decir, para la corriente exclusivista, no todas las montañas son iguales. Y no todos subimos a la misma montaña. Y hay algunos que subimos a la verdadera montaña y otros se pierden. Mientras no descubran nuestra montaña, estarán vagando en la confusión y la mentira. La postura inclusivista conserva la imagen de la única montaña, pero admite pluralidad de caminos. En cambio, la postura pluralista interpreta la montaña diciendo que ninguna religión es la montaña total, sino que entre todas las religiones presentes, pasadas y futuras, vamos configurando una montaña y una cumbre. Veis que hay una semejanza entre la postura inclusivista y la pluralista, pero hay una distinción notable, ¿no? Raymond Panikkar dice que el pluralismo es la curación de la absolutización. Me encanta esta expresión. La curación de la idolatría. Es el reconocimiento de la relatividad y la belleza extraordinaria de todas las tradiciones religiosas. Esta magnífica expresión pues no aparece en ninguno de los libros y en una de sus entrevistas, que a veces eran tan interesantes como sus libros, ¿no? En el diálogo interreligioso, por cierto, que este es su primer libro sobre diálogo interreligioso e intrarreligioso, fue la primera vez que utilizó esa expresión y desgraciadamente no está traducido. Se ha traducido, lo publicó en inglés, se ha traducido al alemán, al español, al italiano e incluso al chino, pero
ninguna editorial española ha querido publicarlo, a pesar de ser un librito pequeño. Dice: el pluralismo es un supremo imperativo humano y religioso que hace imposible el intento de imponer una perspectiva única y absolutamente privilegiada. Fijaros también las expresiones rotundas. El pluralismo es un supremo imperativo, es la curación de la absolutización, la idolatría, creer que mi verdad es la verdad, ¿no? Entonces, el conflicto interreligioso solo puede solucionarse realmente con una postura pluralista. Esta es mi postura y esta era la postura de Panikkar. Pero la postura pluralista no se trata de un pluralismo igualador, que es una de las cosas que se repiten y en la que me opongo totalmente. Todas las religiones son iguales. Es mentira. Todas las religiones son distintas. Si no, no serían religiones. Es decir, hay algo que los une, pero hay algo que las distingue, pero no necesariamente que las separa, ¿no? No se trata ni de un pluralismo igualador ni de una síntesis sincrética. Unificar todas las diferencias es una especie de superreligión, un esperanto religioso, pues una ensaladilla que decía Raymond Panikkar, ¿no? Vamos con el segundo punto de hoy, que es ya expresar qué es lo que yo pienso sobre el diálogo interreligioso. Más allá del exclusivismo y el inclusivismo, mi apuesta es por el pluralismo religioso y la armonía no dual a imagen de la armonía trinitaria. Quiero incluir siempre la perspectiva trinitaria en lo que entiendo por pluralismo religioso. A algunos les parecerá herético, blasfemo, pero realmente la unidad en la diversidad es la realidad divina, ¿no? Hoy solo podemos ser religiosos siendo pluralistas. Y por eso, con una expresión que hace años ya se viene utilizando, es necesario decir que todas las religiones son verdaderas. Y como dice ese cartel, el proselitismo, que significa imponer una religión, es pecado. Todas las religiones son verdaderas, pero como decía, no son iguales. Porque ni todas las lenguas son iguales, ni todas las culturas son iguales, ni todas las religiones son iguales. Y esto es la riqueza precisamente del ser humano, ¿no? Las diferentes lenguas, las diferentes religiones de los pueblos son expresión de la riqueza de los seres humanos. Son diferentes ventanas, como decía Heidegger, a través de las que se abre el ser. Las lenguas no son fruto del pecado de soberbia que llevó a los hombres a construir la Torre de Babel. Esa perspectiva de la Torre de Babel es equivocada. El pecado de los hombres que intentaron construir la Torre de Babel es querer hacer un proyecto global con una lengua única, y esa sería la lengua de Dios, omnisciente y todopoderoso. Y por eso la Torre de Babel fracasó. Entonces, lo opuesto a la Torre de Babel es Pentecostés, que es el símbolo contrario a Babel. Desde diferentes lenguas y culturas, hombres y mujeres pueden entenderse y alzarse conjuntamente hasta Dios. Otra expresión genial de Panikkar dice: el Espíritu Santo, en lugar de escoger el hebreo estándar como lengua de comunicación, prefirió más bien el pluralismo lingüístico. Aparece en un libro magnífico, La Nueva Inocencia. Entonces, los seres humanos, aunque somos iguales en condición, somos distintos en nuestra historia cultural y religiosa. Tenemos distintas identidades que nos enriquecen y es bueno que esas distintas identidades sigan existiendo. Esa es nuestra riqueza, eso es lo que somos. Y por eso cada uno estamos llamados a descubrir la verdad desde nuestras distintas pequeñas verdades, desde nuestras perspectivas, desde nuestras parcelas de la verdad. Una cosa es la relatividad y otra cosa es el relativismo. El relativismo dice que la verdad no existe, todo es relativo. Y sin embargo yo digo, con mi maestro Panikkar, la verdad sí existe, pero lo que no la tengo ni yo ni nadie. Nosotros tenemos pequeñas parcelas de verdad. Una verdad que tiene derecho a ser nuestra verdad, pero que no podemos pretender que sea la verdad, toda la verdad. Y por eso no podemos absolutizar nuestra verdad. Esta es la clave filosófica del pluralismo.
Tomás de Aquino, fijaros, de quien hago dos citas, nuestro santo Tomás de Aquino, el teólogo católico por excelencia, y Mahatma Gandhi. Decía Tomás de Aquino, nosotros no poseemos la verdad, es la verdad la que nos posee a nosotros. Y en este sentido, esto no lo dijo él, ya que ya era mucho decir, todas las religiones corren el riesgo de creer que en lugar de pertenecer a la verdad les pertenece. Y el catolicismo, como es dogmático, es decir, tiene sus dogmas de fe incontrovertibles, pues parece que ya controla lo que es la verdad y no la controla. Es la verdad la que nos controla a nosotros. Nosotros vamos creciendo en la verdad si humildemente reconocemos que no la tenemos. Mahatma Gandhi decía, lo que más nos acerca a la verdad es el amor. El amor es el antídoto necesario contra la triste realidad histórica de que en nombre de Dios y de la ciencia, añade otro lugar, por eso lo pongo esto entre paréntesis, millones de personas hayan cometido atrocidades indescriptibles en nombre de la verdad. La verdad poseída por alguien es sumamente peligrosa, ¿no? Raymond Panikkar tiene uno de esos conceptos geniales que para mí, desde que lo descubrí, me han iluminado muchísimo. Pars pro toto y totum in parte. Como latino, empapado en el latín, ahora ya lo utilizamos menos, pues sabía que una frase latina puede sintetizar todo un concepto. Entonces, ¿qué significa esto? Vemos el todo, toda la realidad, vemos el todo desde nuestra parte y en nuestra parte, y es legítimo que lo veamos, porque no podemos controlar todas las perspectivas. Cada uno de nosotros puede acercarse al todo, pero lo que tiene que ser consciente es que solo ve ese todo desde su parte, desde su perspectiva particular, desde su ventana. Estamos en una casa con ventanas, desde mi ventana yo veo ese árbol, pero posiblemente un hermano mío que tenga otra ventana hacia el otro lado de la casa no vea ese árbol o vea otro diferente. ¡Ah, es mentira! No, no, no. Tú ves ese árbol y yo veo el otro. Vemos cuanto podemos ver, pero solo todo lo que nosotros podemos ver, nuestro totum. Entonces la visión que yo tengo de la realidad, del todo, de la verdad, la realizo a través de la perspectiva que me ofrece mi particular ventana cultural y religiosa. Pars. Vemos el todo por partes, per parte, y a través de nuestra parte, in parte. Es decir, nuestra parte es legítimo, que es desde nuestra parte que veamos la verdad, porque no lo podemos controlar todo, pero tenemos que ser siempre sumamente humildes para reconocer que es nuestra verdad. Se trata de descubrir que la armonía invisible que existe en la realidad también existe entre las religiones y los humanos, aunque muchos no la hayan descubierto. La armonía invisible es la que mantiene todo lo que es, la que mantiene el equilibrio de la naturaleza, la que mantiene el equilibrio del cosmos y la que hace que los santos estén siempre en paz consigo mismos y con todo. Es la armonía de todo lo que existe ahí, aunque muchas veces yo no la comprenda y piensa que en realidad la realidad es enfrentamiento, división, ¿no? Entonces, en este sentido, todas las religiones son caminos legítimos de encuentro con el inagotable misterio salvador. Todas son caminos legítimos, cuando son honestos, ¿verdad? Hay falsedad, hay mentira, hay tontería. Y uno debe de utilizar no solo el sentimiento, sino la cabeza para descubrir los fraudes, ¿no? O sea, y no solo lo de los telepredicadores, sino lo de gurús de Oriente que vienen con sus tonterías y cautivan a la gente, ¿no? Entonces, la pretensión es de captación total de lo absoluto por cualquier religión, de las llamadas legítimas y de las otras, de todas. Esa pretensión es una pura ilusión. Las religiones deberán cambiar, siendo cada vez más espirituales, pero seguirán existiendo. Después diré una palabra sobre esto, aunque le dedicaremos una sesión en particular a mística y diálogo interreligioso. Entonces es necesario que se produzca una fecundidad recíproca de todas las religiones y culturas.
El verdadero diálogo interreligioso es hoy un diálogo que potencia la búsqueda de esta armonía en la diversidad. Esa es mi postura. Ese es el auténtico diálogo, el que potencia la armonía en la diversidad. Yo no renuncio a mi postura, a lo que yo he descubierto desde mi ventana, pero sé que los otros tienen una parte de esa verdad que nos engloba a todos, y se trata de buscar la armonía que es la que nos permite el enriquecimiento y crecer. Entonces, hay una frase de Miguel Amaladós, otro de los grandes teólogos cristianos orientales del diálogo interreligioso, el Evangelio del Encuentro de las Culturas, que aquí os leo. La realidad es plural. Existe un pluralismo rico en la naturaleza y en la sociedad humana. Las culturas difieren unas de otras y las religiones siguen caminos diferentes hacia el absoluto. Legítimo. Un ritmo inefable y universal unifica todas las cosas en un todo orgánico que une toda la realidad plural. Los sabios de Asia conciben este principio unificador de la armonía como el Tao, el principio, el Tao del taoísmo, el Rita, principio RTA del hinduismo, el Dharma, que es la armonía del universo, también del hinduismo. Los sabios cristianos contemplan la divinidad como una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión eterna, interna. Hacer la experiencia trinitaria exige aceptar al otro como otro, respetar las diferencias y promover las relaciones entre personas, ya que nadie puede vivir solo. Me encanta estas palabras de Amaladós, precisamente porque unen lo que he siempre querido unir, el diálogo interreligioso y la perspectiva trinitaria. Entonces nos estaba hablando él de una palabra, de un concepto clave, sin el cual yo, desde que lo descubrí, intenté profundizar modestamente, pues porque no sé sánscrito, como Panikar. Desde que lo descubrí me he dado cuenta de que es prácticamente imposible hablar de la Trinidad sin la perspectiva de la no dualidad. Es prácticamente imposible hablar del diálogo interreligioso como armonía invisible sin la perspectiva de la no dualidad o adualidad, el Advaita. Adualidad es como traducía Advaita Panikar y habitualmente se suele traducir por no dualidad. Entonces, ¿qué es la no dualidad o la adualidad de la realidad? Es el concepto Advaita, es la interrelación, interdependencia de toda la realidad. Pratitya Samutpada es el concepto budista que traduce el Advaita hinduista. Entonces el Advaita significa que la realidad es una, no está dividida, no está escindida, es una. Pero, frente a la perspectiva del monismo, el Advaita o la no dualidad dice que la realidad está conformada por dimensiones diferentes. La palabra sánscrita Advaita significa no dos, es decir, es lo contrario de Dvaita, dos, dualidad, ¿no? El pensamiento occidental es profundamente dualista y el cristianismo se ha impregnado del dualismo griego a lo largo de toda su historia, ¿no? El ser humano existe íntimamente vinculado a los otros seres no humanos, animados e inanimados, aunque no sea lo mismo. Una piedra y yo formamos parte de la única realidad, pero una piedra es una piedra y yo soy yo. Incluso lo absoluto, la divinidad, no está individualmente separado del resto de la realidad, pero tampoco es idéntico. Esa trascendencia que repetimos tanto en la teología cristiana tiene que estar íntimamente unida a la inmanencia, porque si no es imposible comunicarse de verdad con Dios, entrar en la realidad divina, que es la cristificación, es a lo que estamos llamados todos los cristianos. Entonces la experiencia de la Advaita es la de quien conoce la unidad universal del ser sin dejar de ver los seres diferentes. Es vivir unificado, no de modo escindido. Entonces la armonía trinitaria de la realidad divina, lo que sobre todo en la Edad Media, pero ya los teólogos de la patrística utilizaban con la expresión griega la perijóresis, es clave en esta concepción. La comunión y la diferencia de las personas en la Trinidad es el modelo de esta armonía de la realidad. No hay más Dios que Dios, como repiten los musulmanes, y yo les digo completamente de acuerdo. No hay más Dios que Dios.
Pero Dios no es un gran solitario único, un Padre que está ahí arriba, sino que es Trinidad, es pura relación. Es decir, la esencia de la realidad divina es la relación de amor. Es un yo, un tú, un él que se intercambian en la perigénesis trinitaria de modo inefablemente amoroso. ¿Cómo entender que Dios es amor si Dios no es relación de amor? Me parece imposible. Dios es pura relacionalidad interpersonal, Padre, Hijo, Espíritu Santo en una comunión eterna. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, dice el Evangelio de Juan. Nosotros somos relación, el ser humano es persona, relaciones, más que individuo, realidad separada. Yo soy yo en relación con los otros. Sin nosotros, sin el otro, no soy yo. Entonces, esta experiencia espiritual, mística, que le llamamos, hoy ya nos queda menos lejos la palabra mística, que en tiempos era reservada simplemente para 4 personas excepcionales. Esta experiencia espiritual mística a la que todos estamos llamados es la que nos puede unir todas las religiones, por encima de nuestras diferencias de credos, que son legítimos. Es legítimo que yo tenga mi credo y sea distinto del de un budista, del de un hinduista, del de un musulmán, ¿no? La clave para lograrlo está en ir abriendo paulatinamente el tercer ojo contemplativo, el ojo espiritual, místico, que nos lleva más allá de la ciencia, el ojo empírico y la razón, el ojo racional, especulativo. Por cierto, le comentaba a Xavier Garí que quizás pues para el curso que viene hago la oferta de un curso sobre los 3 ojos del conocimiento y la apertura del tercer ojo, que me parece genial y aquí en nuestras latitudes es poco conocido, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, que significa la apertura del tercer ojo, debemos abrirnos a los demás y creer. Creer no solo en nosotros, sino creer en nosotros. Confiar en la experiencia humana en su conjunto, en la armonía de los seres humanos y del cosmos. Creer en eso, que eso es real, que eso está ahí, aunque nosotros estemos muchas veces en ruptura. Si en la religión se han manifestado las más bajas pasiones y ha llevado a las mayores catástrofes, sin embargo, también en ellas se han manifestado las experiencias humanas más excelsas. Esto es lo que hace que yo sea un defensor de la religión y no de las religiones, y desconfíe de la clave post-religional y post-teísta que otros compañeros defienden, y en algo comparto con ellos. Hay que superar este Dios que está ahí arriba, autoritario y no sé qué, pero Él está ahí y yo puedo relacionarme con Él en el amor. Hay una expresión genial del Evangelio de Mateo que yo creo que pocas veces se leyó con esta clave y poniendo a Jesús en la postura del loto, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso y podrás comunicarte y compartir con otros. Recordáis que sigue el Evangelio: si tu ojo está enfermo, ¡cuánta oscuridad! Más que fuera, la oscuridad puede estar dentro, eso es lo terrible. Bueno, pues pasamos al tercer último punto de hoy, ya llevamos casi media hora, en el que soy deudor de mi maestro Panikkar, unas reglas del juego para un auténtico encuentro interreligioso, pues que ya dijo Panikkar por los años 60, 70 del siglo pasado, van muchos años, 50 años, y que siguen siendo de una actualidad genial. Y acabaremos con un sermón de la montaña para el diálogo interreligioso, que fue otra de las creaciones geniales de Panikkar. Reglas del juego para un auténtico encuentro interreligioso. Primero, el encuentro interreligioso debe estar libre de toda apologética particular. Ya sabemos lo que es la apologética, defensa. No se puede defender a ultranza la propia religión por todos medios. Si yo defiendo por cualquier medio mi religión como la auténtica, no puede entrar en diálogo interreligioso. ¿Será falso o será...? En segundo lugar, el diálogo interreligioso, el encuentro interreligioso debe estar libre de toda apologética general. Es decir,
Esto lleva al peligro de una cruzada para defender lo que se ha dicho y se sigue diciendo muchas veces, los derechos sagrados de la religión, ¿no? Es decir, hay gente que cree que debe defender a Dios, aunque sea por la espada, se hacía en tiempos, ¿no? Ya, algunos llevamos muchos años diciendo Dios se defiende solo, por favor, no utilices la violencia para defender a Dios. Tercero, el diálogo, el encuentro interreligioso debe ser totalmente leal y abierto a la realidad. Incluso aceptar el riesgo de una pérdida de la fe en tal o cual religión. Este tercer punto resulta conflictivo y, sin embargo, si uno honestamente no lo admite, es imposible un auténtico diálogo interreligioso. Estar totalmente abierto. Tengo mi verdad, pero estoy abierto a la tuya, porque sé que tengo mucho que aprender con ella. Y si en un momento dado yo descubro que tu parte de la verdad es más potente que la mía y quiero cambiarme, bueno, pues es un riesgo. Pero en cualquier caso sabré que si sigo siendo una persona honesta, sigo caminando en la verdad. Cuarto, la dimensión histórica. Sin duda, lo que ha sido mi religión, la historia de la Iglesia, mis religiones, es necesaria, pero no es suficiente, porque la religión no es solo asunto privado, sino que es una vinculación con la humanidad, con una tradición llena de riqueza acumulada, una dimensión histórica. Es importante la historia, pero no es suficiente. A Raymond Panikkar le criticaron hablar contra el mito de la historia, y él dice, la historia es la historia, y decía Panikkar, sí, pero la historia es un mito igual que la ciencia es un mito. La ciencia es un mito porque la ciencia se cree que es la única realidad auténtica, es la científica, y yo estoy en ese mito que impongo y no me permite ver otra. La historia, si lo único real es histórico, pues me parece que lo que sale de la historia no es real y la realidad es más grande que la realidad histórica. El diálogo religioso no es un congreso de filosofía para hablar de verdades. Es importante la ortodoxia, sin duda, uno no está contra la ortodoxia, pero lo que yo digo y dice la teología de la liberación y decimos mucho desde hace años es que es más importante la ortopraxis que la ortodoxia. Pensar bien es bueno, pero más bueno que pensar bien es actuar bien. Saber es bueno, pero amar es mejor. Sexto, el encuentro interreligioso no es un simposio teológico, un esfuerzo para que un extraño entienda mi punto de vista. Eso es lo que hace fracasar muchos encuentros de diálogo interreligioso o evitar compartir la propia verdad. Yo comparto lo que yo vivo, lo que yo experimento, humildemente, honestamente. Tú compartes lo tuyo y en la apertura de unos a otros nos vamos enriqueciendo y vamos construyendo más esa armonía que ya existe en la realidad. Séptimo, el encuentro interreligioso no es una tarea meramente eclesiástica jerárquica. Este punto es muy, muy importante. Y después, pues esto, Albert nos hablará de sus experiencias concretas. Es decir, los acuerdos a nivel jerárquico entre los responsables de distintas religiones son importantes, sí, pero para que haya diálogo interreligioso tiene que ser a todos los niveles, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Finalmente, el diálogo religioso es un encuentro en la fe, la esperanza y el amor. La fe es una actitud que trasciende el ámbito de lo religioso, es una confianza honda en la realidad. Esta manera como Raymond Panikkar expresaba lo que es la fe ha sido para mí también un descubrimiento y fuente de polémica. Seguimos distinguiendo la realidad humana entre creyentes y no creyentes, forma parte del lenguaje. Yo hace muchos años ya que le digo, no, todos somos creyentes. El mundo no se divide entre creyentes y no creyentes. El mundo, si acaso se divide o se diferencia, mejor más que se divide necesariamente, está entre los creyentes, los que creen en A, los que creen en B, los que creen en una religión, los que creen en otra y los que no creen en ninguna. Pero todos creen. Sin fe no podemos vivir. En segundo lugar, el diálogo es un encuentro en la esperanza, una actitud que es capaz de saltar no solo sobre los primeros obstáculos, sino ver diferente.
si realmente espero, si realmente creo y confío, no tengo miedo a lo que me puede venir en el diálogo interreligioso. Y en fin, el amor. Lo más importante, si es importante la fe y la esperanza, lo más importante es el amor, como repite Corintios 12, ¿no? El amor es una incitación y una fuerza que nos empuja hacia nuestros semejantes, nos hace amarlos gratuitamente, nos lleva a descubrir en ellos lo que a nosotros nos falta, no aspira a quedar victorioso en el encuentro. Descubrir en ellos lo que a nosotros nos falta. Hace falta mucho amor humilde para ponerse en esta actitud, y sin esta no hay verdadero diálogo interreligioso. Bueno, pues ya vamos acabando, que me paso de tiempo y quiero dejarle espacio también para Albert. Voy a leer muy rápidamente el Sermón de la Montaña en el diálogo interreligioso, que fue sin duda de los textos más geniales que creó Pánica, sobre todo sobre el diálogo interreligioso, y que ha sido traducido a la mayor parte de los idiomas, no solo orientales, no solo occidentales, sino orientales, ¿no? Cuando entres en un diálogo intrarreligioso, no pienses por adelantado en lo que tú debes creer. Cuando des testimonio de tu fe, no te defiendas a ti mismo, ni defiendas tus intereses concretos, por sagrados que estos puedan parecer. Haz como los pájaros del cielo que cantan y vuelan y no defienden ni su música ni su belleza. Cuando dialogues con alguien, observa a tu interlocutor como si se tratara de una experiencia reveladora. Como mirarías o deberías mirar a los lirios del campo. Cuando inicies un diálogo intrarreligioso, busca primero quitar la viga de tu ojo antes que sacar la paja de tu vecino. Bienaventurado seas cuando no te sientas autosuficiente mientras estés dialogando. Bienaventurado seas cuando confías en el otro porque confías en mí. Bienaventurado seas cuando afrontas incomprensiones de tu propia comunidad o de otros a causa de tu fidelidad a la verdad. Bienaventurado seas cuando mantienes tus convicciones y sin embargo no las presentas como normas absolutas. Es legítimo que yo defienda mi fe, pero con la humildad consciente de que es mi fe. Es lo que a mí me hace vivir. La realidad, como decía antes, es más grande que eso. Y por eso yo, si quiero crecer, tengo que estar abierto a la parte de la verdad de los otros. Y acaba pues con unas diatribas como el sermón de la llanura de Lucas, ¿no? ¡Ay de vosotros, teólogos y académicos, que despreciáis lo que otros dicen, porque lo consideráis embarazoso o no suficientemente científico o dogmático, o como debe ser! ¡Ay de vosotros, profesionales de las religiones, si no escucháis el grito de los pequeños! ¡Qué desconcierto! ¿Pero estos qué dicen? ¿Qué herejías? ¿Qué cosas? ¡Ay de vosotras, autoridades religiosas, porque impedís el cambio y la reconversión! ¡Ay de vosotros, gente religiosa, porque monopolizáis la religión y sofocáis el espíritu que sopla donde quiere y como quiere! Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia. Pasamos al diálogo. Javier, nos abres todos los... Bueno. Sí. Uy, os habéis quedado sin palabras. Sí. Ha sido muy interesante tu exposición, Victorino. Sí, sí, sí. Bien profunda, ¿eh? Da para ir reflexionando. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Pues ya, si queréis, yo solo veo a 4, pero estáis muchos. No sé por qué no se me amplía a mí la vista. A ver. ¿Xavier se ha ido o está por ahí? Albert, ¿recuerdas dónde se ampliaba la vista para que pudiera ver a muchos más? Sí, donde tienes arriba a la derecha en el Le pongo ángulo. vista en muchos. Ahí está. Ya Ahí le he está. puesto ahí, pero Ajá. solo... Yo también lo tengo puesto en galería. Y Claro, lo tengo en galería, pero solo me salen 4. Ya.
Pues hay 11 participantes, o sea que Claro, podríamos claro. vernos tranquilamente. Sí, ¿Tú a sí. cuántos ves? Yo 4. Bueno, Ah, bueno, bien, bien. Entonces ya no, incluyéndome a mí. no es problema Incluyéndome a mío. mí son 4. Sí, 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 sí. Incluyéndome a mí. Y estoy en... Bueno, pues entonces mira, A ver, empieza tu exposición y dejamos el debatir para el final para que no pasarnos del tiempo. de acuerdo, pues no hay problema. Yo les tengo que comunicar que voy a compartir pantalla también, pero la semana pasada, sí, la semana pasada estuvimos celebrando acá aquí en este barrio, en el Raval de Barcelona, estuvimos celebrando un acontecimiento interreligioso que era un iftar, un final del ayuno del Ramadán. día del Ramadán, junto con una Pascua cristiana y con una Pascua judía. Justamente el día que lo celebrábamos era el día en que los judíos terminaban su periodo de Pascua y era la gran fiesta de final de la Pascua. Y por eso mismo la rabina no pudo asistir al acto y, bueno, yo intenté representarla de la manera más digna posible. Les voy a compartir pantalla porque pienso que será más distraído para todos. A ver qué tal sale el tema. Acá estamos. Entonces, por ejemplo, este fue a ver si sale, este fue el cartel en el que anunciábamos el acto. Perdón, no se te ve, no ha salido en la grabación. Sí, ahora sale ya. Yo ya lo estoy viendo ahora, Yo no. ¿no? O sea, los demás. Veo tus múltiples vídeos. Has compartido los múltiples vídeos. Están en cadena, entonces, bueno, Claro. no sé cómo se sale. Tienes que clicar uno, el vídeo que nos quieres poner. Vídeos, pero el cartel no lo ven, el cartel. Sí, ya estoy No, clicando mira, Eulal, en de que no, el yo tampoco lo anuncio. veo. En el anuncio no, ustedes el cartel no lo ven. No. Estoy Solo vemos. Qué pena compartiendo que no una esté Xavier imagen, para entonces ayudarte, yo creía porque que se vería. No A lo ver, vemos porque pues está no solo sé si la pueden seleccionado, ver. pero Pues no no sé está. cómo se puede hacer para compartir una imagen. A ver, esto lo vamos a quitar. Albert, Eulalia te decía algo, no está no sé qué. No, que digo que no lo vemos Bueno, porque está vamos a solamente ver si lo seleccionado, podemos. Pero no está abierto, ¿no? pero no está abierto. Claro. Falta Tienes que abrirlo. clicar, yo creo, Albert. Ahora, mi conexión a internet es fatal. Hoy se ha cortado varias veces, me ha expulsado, etcétera. Yo voy a intentar otra vez compartir pantalla. Sí, a ver si ahora de esta sí que podemos ir viendo algo. Clicando en la grabación concreta. Sí, no es una grabación, es solamente una imagen, sencillamente es una imagen. Lo que no entiendo es por qué no puedo, por qué salen todas estas pantallas, es lo que no acabo de entender. Entonces, yo lo que les quería presentar era esto, lo que dice compartir, ¿no? No sé si ahora lo pueden ver. No. Se ven todas. Entonces, si yo le clico a esta primera, debería de verse pero el cartel. no se ve, ¿No se ve el cartel? No. Bueno. Es una pena porque ese sería bien bonito. Sí, pues voy a ir cerrando todo esto. Entonces, aquí estamos. Yo creo que si los cierras todos en tu ordenador y solo abres ese, lo veremos. Vale, voy a intentarlo. A ver si puedo salir de esta pantalla enorme y a ver si lo puedo ir cerrando todos. Voy a ir cerrándolo todo y este lo dejo entonces y vamos a ver. Esto también lo voy a cerrar. Y ya no creo que tenga nada más abierto ahora. Entonces, si vamos a abrir el documento, a ver, lo tenemos a ver, ¿dónde estás aquí? En el iftar, muy bien.
Entonces abrimos la carpeta del iftar del día 13 y aquí debería de salir el cartel. ¿Ustedes ahora pueden ver el cartel? No. Pues yo ya no sé cómo se puede hacer, porque aquí sí que está saliendo el cartel y sale, vaya, yo lo estoy viendo bien. Y puedo ir pasando diferentes imágenes. Mira, cuéntanos tú, porque el tiempo pasa y nos cuentas. Claro. Sí, es una pena que no lo veamos, pero... Sí, que es una pena, porque la idea era... Espere, que ahora yo tampoco ni me veo aquí en el Zoom. Ahora. Entonces, no, el hecho fue muy, muy bueno, la celebración. Empezamos primero... Bueno, estábamos en la Rambla del Raval, que es un paseo ancho. Estábamos ocupando el paseo con unas sillas y una tarima, etcétera. Entonces, estaba bien. Y entonces en esa tarima iban presentando el acto diferentes personas. Al ser un iftar compartido con cristianos y con judíos, eso le dio mucha familiaridad, muchas ganas de que la gente quería saber, quería aprender cosas. Entonces, primero salió un musulmán explicando el sentido del Ramadán, aunque no lo parezca, también hay mucha gente de aquí, inmigrantes, que no conocen el sentido del Ramadán. Lo celebran porque toca, así entre comillas, porque es el mes sagrado y todas las comunidades musulmanas que son creyentes más o menos honestos, pues celebran el Ramadán, el ayuno. Y el musulmán que salió, que es un responsable de una comisión que reúne varias entidades islámicas, pues estuvo explicando el sentido del Islam. Muy bien. El tema central, el sentido del Ramadán. El tema central, lo que se presentaba era el tema de la luz. Ese era el tema central, la luz. Entonces, para ello, en las reuniones previas que hicimos el grupo de diálogo interreligioso de aquí del barrio, del Raval, que reúne bastantes comunidades, diferentes confesiones, porque es un barrio multicultural. Entonces, elegimos un texto entre todos. Y el texto que elegimos sobre la luz es un texto de Rumi, de un sufí, ¿no?, que gira alrededor de la luz. Bueno, son unas reflexiones sobre la luz. Estuvimos de acuerdo y ese era el texto que se tradujo. Tengo aquí apuntado al árabe, por supuesto, al amazigh, al urdu, al bangla y también al tagalo, al castellano y al catalán. Y todo eso con personas representantes de esas culturas o de esas comunidades. Esa diversidad lingüística de la que hablabas tú también ahora, Victorino, pues aquí en el barrio es muy presente. Entonces, para no hacerlo muy pesado, porque siempre era el mismo texto, aunque los oyentes no entendían el idioma, entre medio, cada 3 personas, primero salió el musulmán explicando el sentido del Ramadán, luego salió Marta López, que ya la conocemos de la sesión anterior, que es la pastora protestante de la iglesia de aquí del barrio, que se llama Iglesia del Centro de Barcelona. A continuación, otra vez los textos en diferentes idiomas, el texto de Rumi, y después el texto, y después hablé yo, pues explicando el sentido de la Pascua judía, cómo había una relación entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, ¿no?, al menos en el concepto pascual, ¿no?, qué significaba Pascua y por qué los judíos las celebraban también este día, calendario lunar, etcétera, ¿no?, con la luz llena de la primavera, etcétera, la luna nueva de la primavera. Entonces, sobre eso estábamos comentando, eran parlamentos cortos. Y al final de esto, claro, ya la gente estaba acumulándose, ya estaba atardeciendo, ya se iba apagando la luz solar y ya llegaba la hora del iftar. Entonces, a la hora del iftar vino un imán de una comunidad, de un centro de culto musulmán de aquí, de los musulmanes de aquí al lado, que la verdad es que es un chico joven, pero entona muy bien. De eso es uno de los vídeos que tenía grabado para enseñarles, porque entona muy bien y realmente pone la piel de gallina cuando hace el adán, cuando hace la llamada a la oración. Previo a la llamada a la oración, y dentro de este discurso de aprender qué es el Ramadán, leyó un texto de la segunda sura del Corán, creo que eran los versículos 183, 184, no los leyó, estos los recitan, el Corán es recitado, estuvo muy bonito, sobre quién tiene la obligación de seguir el ayuno y las excepciones que tiene. Esto está en la sura 2.
pues el chico, el imam, lo estuvo entonando y muy bien, muy bien. Y a continuación hizo, cuando ya fue la hora justa, a las 8:21, entonces hay una tabla que ya todo el mundo la tiene. En esa tabla ya pone cuándo es la ruptura del ayuno en los diferentes países. Y acá, pues es el Magreb, es cuando el sol ya se pone, a las 8:21, consideraron ellos. Y a las 8:21 hizo el Adán, la oración, la llamada a la oración. Realmente es, vaya hombre, realmente pone la piel de gallina escuchar a este hombre, toda la Rambla en silencio, un paseo anchísimo, todo el mundo callado, solamente se oía su voz a través de la megafonía, increíble, estuvo muy bonito. Ya lo había hecho el año pasado, ya lo conocíamos. Los que no estuvieron el año pasado también tuvieron la misma experiencia que nosotros, la piel de gallina, increíble. Y justo cuando acaba la oración, pues viene la cena, viene la ruptura del ayuno. Y entre todos comimos. La gracia, comida halal, evidente, porque si no los musulmanes no participarían. Y bueno, pues había una sopa harira, grandiosa, bueno, unas ollas enormes que hicieron, la compartimos. Estas eran las fotos que les quería enseñar. La harira buenísima, muy buena. Luego habían unos dátiles también y unos dulces. Y los cristianos aportábamos lo que aquí en Cataluña se llama la mona, que es un pastel que se come el lunes de Pascua. En todas las familias, pues es tradición que el padrino le regale al ahijado o la ahijada un pastel de mona. Entonces esto, encargado también con tiempo en una pastelería, en este caso era de Marruecos, pues, que está aquí al ladito también, este es un barrio muy cultural. Aquí difícilmente encontraremos un producto catalán, pero productos de otros sitios, fácil. Entonces le habíamos encargado que hicieran un dulce que era para compartir, que era para el iftar y que era popular y que nos lo hiciera a un precio razonable. Todas estas cosas se van negociando aquí en el barrio y así te vas dando a conocer y te conocen y tú vas conociendo otras tiendas. Y como nunca vamos solos, sino que siempre vamos, pues si vamos a una tienda musulmana con musulmanes o así, entonces se entabla un diálogo con la gente a nivel de calle, a nivel de barrio, muy, muy interesante. Y eso es todo. Entonces, bueno, nosotros habíamos puesto unas sillas para que la gente pudieran seguir el acto con una cierta comodidad. Hubo mucha gente, nos faltaron sillas, entonces para el año que viene el ayuntamiento ya se compromete también a dejarnos unas sillas. 2 carpas y 2 carpas 4, 2 a cada lado del paseo, pues estaban bien, suficientes, pero necesitamos más mesas también para que la gente pueda sentarse a comer tranquilamente el de esto. Y esto fue lo que hicimos. El texto, es que lo quería presentar, por eso me hace rabia. Es un texto de Rumi, es un texto muy bonito, que habla sobre la luz y sobre el contraste entre la luz y, claro, la oscuridad. ¿Quién es aquel que tiene la luz? Aquello que estábamos hablando ahora del ojo sano del Evangelio de Mateo, pues es aquel que es capaz de aceptar el pluralismo religioso. ¿Y quién es el que está en la oscuridad? Pues aquella persona que niega el valor a las otras religiones. Pues esto en un texto sufí es muy lindo, es muy bonito. Me hace un poquito de rabia no poderlo compartir porque era bonito. Y a la vez, este año, eso es lo que hemos hecho nosotros, una celebración interreligiosa de la Pascua judía cristiana y un iftar musulmán. Una ruptura del ayuno, todos juntos. Entonces vino muchísima gente. Bueno, se superaron las expectativas. Nosotros teníamos una idea del año pasado, pero este año no pudo ser. Entonces sí, veo que Eulalia dice quizás lo pudiera leer, pero no sé si cómo irá. Bueno, lo que les quería comentar es que nuestro iftar o nuestra celebración fue interreligiosa al considerar estas 3 religiones. Y bueno, luego evidentemente pues todos los curiosos que preguntaban ¿qué sucede? ¿Qué está aquí? ¿Qué pasa? Pues estábamos ocupando toda la Rambla del Raval y un buen tramo de ella. Y luego este año, yo no sé si son por las elecciones o porque se están haciendo muchos iftars, muchas rupturas del ayuno populares en diferentes barrios. Y había hecho una recopilación de pósters, de anuncios. ¿El problema cuál es? El problema es que
estas rupturas del ayuno sí son populares, sí invitan a la gente del barrio, pero no tienen en cuenta la confesión o la no confesión de los vecinos, sino que dicen, vengan ustedes a romper el ayuno con nosotros, compartan nuestro alimento, ¿no? Pero no te invitan a que tú traigas tu propio alimento. Esa es una clave que diferencia el grupo interreligioso de aquí del Raval de otras comunidades en otros barrios. Y sobre eso quería decirles. Voy a intentar, a ver si puedo leer el texto de Rumi, a ver si alcanzo a abrirlo. Magnífico, si se recupera la conexión, Albert. Ahora. Vamos. Sí, a ver, vamos a ver cómo se puede hacer. Porque tampoco yo es que sea aquí... A ver, ¿dónde puedo ir? Necesitamos siempre al experto, que es Xavier. Sí, a ver, ¿cómo lo podemos hacer esto? Voy a intentar reducir la pantalla, acá buscarnos. Yo decía que si no podías compartirlo, podías tú leerlo. Leerlo, claro. Solamente, no hace falta compartirlo. Me refería a esto. Sí, pero es que si no, no sabía cómo abrirlo. Bueno, dice... No clames diciendo que todas las religiones son de verdad, entenderían la fe de los creyentes. Y el otro texto de Rumi dice, estar libre de prejuicios da discernimiento y luz a los ojos. En cambio, el egoísmo te cierran tu conocimiento en una tumba. La ausencia de prejuicios hace sabio al ignorante. Los prejuicios pervierten al conocimiento. Resiste a la tentación y tu visión será clara. Actúa egoístamente y te volverás ciego y esclavizado. Este fue el texto que habíamos seleccionado para compartir en el iftar entre las diferentes culturas, entre los paquis, los pakistaníes, los del norte de África, la Amazigh. Bueno, pues diferentes personalidades iban hablando. También, como recogía Victorino, vinieron, supongo que por será tiempo de elecciones municipales, vinieron políticos también, hicieron su speech, su discurso, muy interesante, muy abierto a la realidad plural del barrio y muy bien, estuvo bien. Y esto es lo que les quería compartir hoy en nuestra celebración de un iftar entre los musulmanes del barrio, junto con una celebración y una explicación de lo que significa la Pascua judía y la Pascua cristiana. Que ya es tradición hacerlo así en este barrio, no es la primera vez que lo hacemos. Lo primero que ha sucedido, lo original de este año ha sido que el responsable de la sinagoga, o la responsable, ha querido estar presente por lo menos en las reuniones en lo que lo preparábamos, aunque luego no haya podido asistir al acto. Ha estado muy interesante. Y eso es lo que hemos hecho. Pues si te parece, tenemos ahora unos 20 minutos para dialogar, hacer preguntas, decir opiniones. Yo ahora veo algunos más, muchos están ahí, están conectados, pero no tienen el vídeo. Yo creo que ahora debíamos de tener puesto el vídeo todos para vernos y saludarnos. Y a mí aún me faltan 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. ¿Cuántos tienes tú conectados, Alberto? Yo veo a 4 y servidor 5. Te veo a ti, veo a Jesús, veo a Félix y a Eulalia. No veo más y tengo la pantalla. Ya. No, pues hay más. Está Paco, Y somos 10 participantes. De hecho, sí. Me faltan 5 más. Ya. Bueno, pues tenéis la palabra. Uy, qué calladitos estamos hoy. Sí, yo ahora había perdido el sonido. Sí. Ya. Bueno, pues si me permiten Muy bien, Jesús. Un comentario. Primero agradecerles de nuevo pues todo lo que han compartido con nosotros
Y bueno, tanto la primera parte como la segunda que se complementan muy bien porque vemos cómo se puede materializar, ¿no? Esa fraternidad universal, ¿no? Es otra forma que creo mucho más necesaria o igual de necesaria que la teorética, ¿no? Bueno, la cuestión es que, por comentar algo, no, tampoco... esas reglas de juego que he estado compartiendo con nosotros, ahí me gustaría añadir un par de reglas más y bueno, si alguien las quiere criticar, decir si está de acuerdo o si no está de acuerdo, y creo que son las que me gustaría añadirlas, ¿no? Porque además creo que están, no desentonan, ¿no? Pero creo que alguna de ellas a lo mejor da un pasito más, ¿no? Una de las reglas que yo añadiría, ¿no? Me encantaría tener aquí a Raymond para decirle, bueno, a quien yo he admirado tanto como ustedes, decirle, ¿me permites decirte yo, ¿no? Que quiero añadir alguna... Estaría encantado él y yo también. Bueno, pues no me ando más por las ramas. Una de las que yo añadiría sería que una regla más del juego, que el diálogo interreligioso o ecuménico debe ir más allá del diálogo interreligioso y ecuménico. Y convertirse en diálogo, a mí es una palabra que me encanta, ¿no? Y que últimamente cada vez oigo más, que es diálogo transreligioso. Porque si queremos que sea leal y abierto a la realidad, también tiene que ser diálogo con lo no religioso, aunque eso de no religioso habría que explicarlo, porque yo estoy de acuerdo con lo que decías, Victorino, no creyentes, y los no creyentes no existen, porque todo el mundo cree en algo, ya lo sé, pero cuando digo transreligioso, no nos cerremos solo al diálogo ecuménico e interreligioso, porque entonces gran parte de la humanidad a lo mejor dice, eso no va conmigo, eso no me interesa, y sería una lástima porque... Muy bien decías, ¿no? Tiene que ser algo leal y abierto a la realidad, y la realidad es la que es por fortuna, siempre por fortuna, ¿no? Y la otra regla del juego para ese auténtico encuentro, yo lo voy a llamar transreligioso, no solo ecuménico interreligioso, sino transreligioso, sería, a ver si lo explico bien, ¿no? Que el diálogo transreligioso y ecuménico e interreligioso no debe ser explicado ni comprendido, o incluso podríamos decir, a mí me gustaría más decir secuestrado, no debe ser secuestrado por ningún paradigma. Pero es que cuando digo ninguno es ninguno, ni el exclusivista, ni el inclusivista, ni el pluralista, que a mí tampoco es que me haga mucha... No, porque parece que es, venga, otro, y después del pluralista, ¿cuál vendrá? ¿No? ¿Y por qué no debe ser secuestrado este diálogo por ningún paradigma? Pues porque la armonía invisible, la armonía trinitaria, concepto que a mí me tiene enamorado, me encanta, ¿no? Por fortuna, jamás va a poder ser explicado en su totalidad por ningún paradigma. Y es que lo que somos no puede ser conocido solo a través de la mente. Y me gusta que hoy hayas hablado de esa no dualidad, ¿no? Krishnamurti lo tenía muy claro, ¿no? Decía, solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por ver la verdad, ¿no? O el Evangelio apócrifo de Tomás, ¿no? Ya si nos condenan, que nos condenen a todos, ¿no? A la hoguera, ¿no? Que en un momento de ese evangelio podemos leer, quien lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, no conoce absolutamente nada, ¿no? Y todo esto, tanto las palabras de Krishnamurti como estas del Evangelio apócrifo de Tomás, que las pone quien lo escribiera en boca de Jesús, encaja también perfectamente con lo que leíamos en el templo de Apolo en Delfos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Porque cuánto hablamos y qué poco sabemos, ¿no? La fraternidad universal, la profundidad humana, creo que es esa fiesta en la calle, sobre todo esa fiesta en la calle entre gente diversa, ¿no? Y que también has descrito, Albert, ¿no? Y bueno, ya está, ya me callo. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, realmente
Estoy de acuerdo. Una de las cosas que me han comentado a veces es que al hablar del diálogo no hablo expresamente de las personas no religiosas, que yo me gusta utilizar ese tipo de lenguaje, no creyentes, sino no creyentes religiosos. Cuando en mi ámbito de relación, de comunicación y de escrita siempre ha estado presente en los ámbitos no religiosos, ateos, me muevo a gusto y siempre me he sentido muy acogido, completamente de acuerdo. Precisamente por eso, ahí es donde la espiritualidad permite llegar a un diálogo que supera lo que es la religión. Es decir, hay una espiritualidad religiosa como hay una espiritualidad laica, ¿no? Y entonces eso realmente importante, completamente de acuerdo. Lo que decías de lo de los paradigmas es cierto, o sea, realmente hay que estar abierto a romper todos los paradigmas. Lo que pasa es que estos tres modelos son muy expresivos. Es decir, hoy un paradigma exclusivista a mí me parece intolerable. Hay 50.000 maneras de paradigma pluralista, o sea, el pluralismo, hay posturas en el pluralismo religioso muy diferentes, incluso algunas contrapuestas. Yo no me metí a fondo porque después intenté desarrollar, era una sesión lo que para mí era el diálogo interreligioso. Pero así como excluyo el paradigma exclusivista, porque excluye, ya yo no puedo hablar con quien no quiera hablar conmigo, eso no hay más. O sea, la condición sine qua non para dialogar con alguien es que haya una persona que quiera hacerlo conmigo. El paradigma inclusivista también tiene una serie de variedades que respeto totalmente. Sí, yo he aprendido muchísimo con Karl Rahner. Rahner y Panikkar eran muy amigos. Es más, una frase que se atribuye a Rahner en realidad es de Panikkar, y yo lo he repetido varias veces, aquello famoso de que el hombre del siglo XXI o es místico o no será. En realidad, la frase completa, me decía Raymond, y que lo dijo en una conferencia que estaba Rahner, decía, como dice Panikkar, el hombre... O sea que, digo por corregir algo. Entonces, es cierto, hay que romper paradigmas que nos excluyen, que nos atan y que nos circunscriben, estar completamente abiertos a una perspectiva amplia sin ningún tipo de miedo. Entonces, quería añadir una cosa más que creí que me preguntarías y a lo mejor en algunos se le ha ocurrido. He titulado lo de hoy no solo diálogo interreligioso, sino diálogo intrarreligioso. Ese es un concepto panicariano. El diálogo interreligioso, aún estoy dialogando con otro que tiene otra religión. El diálogo intrarreligioso significa entrar de tal manera en otra religión que no es la mía, que soy capaz de situarme dentro de ella. Eso es realmente un diálogo muy difícil. Panikkar decía que él se experimentaba su identidad, así como la mía es la católica, y aunque he practicado el Zen, etcétera, pues dialogo y soy muy amigo de los musulmanes, pero yo no soy musulmán, como no soy judío. Es decir, entonces, en cambio, Panikkar decía, mi identidad, lo que yo soy cristiano, hinduista, budista, secular. Algún amigo teólogo me decía, eso es imposible. Y yo siempre argumento, mira, no es imposible porque hay alguien por lo menos lo ha vivido. Y salvo que tú digas que esa persona es falsa y miente, si dice que la ha vivido, yo tengo que respetar que la ha vivido y si acaso escuchar cómo lo ha vivido. Entonces, en mi libro de la búsqueda de la armonía en la diversidad, ahí hablo precisamente de la doble pertenencia. Por ejemplo, en el caso de Ana María Slüter, que es budista y cristiana, y en el caso de, aunque ella lo matiza, pero en el caso de Panikkar no es una doble, sino una cuádruple identidad. Y realmente yo, que lo he tratado y a fondo, sé cómo lo vivía. Es decir, no es una butad, no es una manera de quedar de original y no sé qué, en absoluto. Él honestamente lo vivía así.
y vivía las dos perspectivas más aparentemente contrapuestas, la perspectiva religiosa y la perspectiva secular de Occidente. Y él decía, es que yo soy hijo de Occidente, hijo de mi época, y mi época es secular, laica, en gran parte no religiosa, y yo aprendo. De hecho, él, como experto en budismo, pues el budismo es como sabéis, una religión sin Dios, y él decía que realmente la elaboración que el budismo hacía eso era mucho más rica que otras perspectivas seculares occidentales, es decir, mucho más rica, ¿no? El budismo no es que sea ateo, como alguien dice falsamente, sino no tiene en cuenta a Dios. El Buda no niega a Dios, es lo que dice: yo vivo sin él. Dios no me soluciona mis problemas los tengo que solucionar yo. Es decir, la última palabra que dijo el Buda, según la tradición, es: trabajad arduamente por vuestra salvación. ¿Alguna otra pregunta o diálogo? Sí, mira, yo quería matizar, bueno, matizar no, pero yo quería acá nosotros nos hemos dado cuenta también, aquí hay una asociación que se llama en Barcelona, Cataluña, se llama Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso. Interreligioso, conozco, sí. Esto es, y AUDIR. Pero con el paso del tiempo, claro, todo esto vamos aprendiendo sobre la marcha. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que justamente lo que decía Jesús, nos dejamos de lado a otras personas que no participan de una religión. Entonces, ¿qué se dijo? Y se dijo y se hace. Se habla del diálogo interreligioso incluyendo a personas de otras convicciones, ¿no? Ponemos un diálogo entre personas religiosas e interconvencional. Hay otras realidades que no están incluidas en el mundo de las religiones y no las queremos dejar al margen. No queremos ser excluyentes. Sobre lo de las categorías, es lo que ha dicho Victorino. Sí, sí. Acá tres son, mira, es como una visión pedagógica, es fácil, digamos que lo podemos entender con una cierta facilidad, el exclusivismo, el inclusivismo, tal, el pluralismo. De hecho, yo creo que es más para nosotros que tenga algo que ver con la realidad. Y como ha dicho Victorino, cada una de estas como cajones o como armarios, hay infinitas variedades. Dentro del pluralismo es increíble la cantidad de variedades que hay. Y dentro del inclusivismo ni te cuento. Porque decir esto de que lo que salía aquí en una de las pantallas, ¿no? Esto del el Cristo como un mediador que incluye a los otros, ¿de qué forma los incluye? Aquí ya se abre el abanico y es increíble. Hay muchas opciones, sí, sí. Bueno, la postura de Hick y la de Panikkar es, por ejemplo, muy distinta, y la de Nitter, que tú conoces. Es decir, en mi libro, Sí, que claro. os invito, si no os habéis hecho con él, y para leer el de la búsqueda de la armonía en la diversidad, ahí hablo precisamente más ampliamente de las distintas posturas de pluralismo y cómo me sitúo yo, evidentemente, si no, no sería honesto, ¿no? Entonces, esto... Y en el libro de Hick colaboró Panikkar, o sea que es curioso, pero su postura es bastante distinta. ¿Alguna otra palabra? Si no, antes de acabar os hablo de algo que quería compartir, sobre todo si alguno estáis por Madrid. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, a ver si ahora, antes me salía también, lo he... Compartir pantalla. Ajá. Bueno, pues es que la semana que viene, el martes, voy a presentar en Madrid mi último libro, hacia una teología hacia una ecoteología. Entonces, pues si estáis por Madrid, si tenéis amigos allá, pues los invito a que vengan el día 25, a ver si os comparto la invitación. Un momentito. Ajá. La tendremos en la librería de Paulinas, en la calle San Bernardo, número 114, el día 25 a las 7 de la tarde. Bueno, este libro
pues tiene que ver con este otro. No es un libro sobre diálogo interreligioso, pero es un libro que habla de la armonía de la realidad. Por tanto, podía haber entrado la palabra en el título y no entró, pero entraría una palabra que entra en mi libro del diálogo interreligioso. Es decir, el libro habla más que de la cuestión de la ecología y la ecoteología, habla de complejidad, habla de la interrelación de toda la realidad, habla de cómo las distintas religiones han ido viendo esta armonía de la realidad. Bueno, pues después del verano, pues allá por septiembre lo presentaré aquí y los que queráis, pues de todas maneras sabéis que está ahí. Mañana voy a publicar seguramente en Religión Digital un articulito que he estado preparando esta tarde en el que hablo de este libro y que hablo del índice. Es decir, si a alguno le pica la curiosidad, pues se acerca ahí a Religión Digital, a mi blog, y ahí puede verlo. Muy bien. Bueno, he visto antes, José Luis, que tienes apagado el vídeo, José Luis Meza, pero te veo que estás por ahí. Hola Victorino, ¿qué tal? Buenas tardes. Te había mandado incluso un mensaje porque yo creo que me despisté y en Sí. este momento tenemos una diferencia horaria de 7 horas y no de 6. Ah, claro, Razón con por el la cambio cual de me he hora. conectado absolutamente tarde Ya. y aunque estuve atento a las intervenciones últimas, pues nada, pues me perdí las conferencias iniciales. Es una pena, de verdad pido 1000 disculpas Nada, nada. por haber ingresado tan tarde. Como Javier nos lo va a poner todo mejor de lo que lo hicimos, pues se podrá ver en YouTube cuando él nos lo envíe. Tuvimos un problema ahí al principio que espero que él lo edite y que quede mejor. Y el pobre Albert no nos pudo No he poner sus podido, maravillosas fotos, no he pero... podido compartir. Pero Ah, igual luego pero lo podemos hacer un apaño, ya veremos. ya, ya. A lo mejor se pueden meter después en la grabación, se lo Claro, dices a Xavier. claro. Porque yo, por ejemplo, el cartel que lo intentaba ver, me encantaría. Y después veros ahí lo que contabas de las Ramblas, tiene que ser impresionante. Oye, por cierto, ¿cómo hacéis para que las Ramblas, que está tan ocupada de mucha gente, se integren completamente en esto? No, no son las Ramblas, es la Rambla del Raval. Ah, Que la es una Rambla del calle Raval. paralela, es una calle paralela a las Ya. Ramblas, también es una Rambla, Sí. pero es del barrio, no son las Ramblas de Barcelona. Ya, Es ya. una Rambla grande, porque es muy grande, pero no son las Ramblas. Ya. Bueno, ya lo entiendo mejor. Había entendido mal y yo dije, imposible, la Baraúnta, que es No, aquello de las Ramblas, qué locura. sí, Pero claro, si es una calle transversal. sí. Muy bien, pues si no tenemos alguna palabra más que digáis, pues... Y has visto el chat, Victorino, hay que felicitar porque hoy es el último día del Ramadán y en el chat nos saludaban Ay, ahora veo, sí. un hermano musulmán. Pues esto, pues felicitarles el final del Ramadán y muy buena fiesta. Ajá, sí. Y hay otro también, Eid Mubarak. No sé. Ajá, En la Eid Salama Mubarak. Aleikum lo entiendo No, perfectamente. esa es la felicitación que le Eid Mubarak he es una hecho yo. felicitación. Ah, Sí, bueno, oye, mucho ¿qué quiere sabes, decir? Jesús. Está hablando el usuario, pero no se oye Ajá. muy bien y es una lástima. A ver, Ya. si nos callamos todos, igual lo podemos oír al hermano musulmán. Sí, ¿Me oís ahora? ahora. Ahora sí, Usen, sí. Y bueno, como era el último día, Hoy te oímos fatal. sí, Ahora un mejor, momento. así alto y fuerte. Espera un momento, a ver. Me voy a acercar al otro ordenador, porque como tengo dos conectados. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí. Vale, bueno. Difícil, a duras penas. De mucho... Ay, que no. Se vuelve a ir. Se te vuelve a ir. No sé qué pasa. Mirando hacia aquí, así, como está mirando aquí. No mire al otro ordenador. Vale, de acuerdo. Hacia aquí, no, hacia el otro lado. Hacia aquí, ¿no? Ahí. De acuerdo, es por eso, es este ordenador. Vale, bueno, pues lo que te decía, que como estamos ya en el último día... Ay. Y no he llegado, pero bueno, no lo veré. Ay, qué pena.
nada, tranquilo. Yo creo que lo he oído, que dice que, pues eso, lo que pone ahí, ¿no? Que como era el último día del Ramadán, ¿no? Que no se ha podido conectar. Es que se oía muy justito, pero creo que era eso lo que estaba repitiendo, Es el Eid, sí, la fiesta. Ajá. Bueno, os digo que este hermano musulmán es vasco. Somos amigos, hemos cenado juntos en alguna ocasión. Ajá. Muy Qué bien. bueno. Sí, muy bien. No se oye nada. Sí, qué pena. Vitorino, también quería decir. No te oímos, no te oímos. Ah, digo Vitorino. Ahora. Ahora, sí, exactamente. Ay, qué pena. Sí. La editorial dice que... Ay, mantente a ver cómo estabas para el otro lado. Sí, ¿Me oyes? digo, vale. No hables de lado. Ahora mirando para este lado. Espera un momento. A ver si... Ahora. A ver, di. Digo que... Ahora. Dice la editorial que lo tiene ajustado. Y que Algo de la editorial. esperaremos a ver si eso funciona bien. Bueno, Puede ser. los problemas del directo. Oye, me lo escribes. Ahora Si me acaso. oís. Me mandas un correo. Sí, de acuerdo. Sí. Luego ya Eso es. cuando salga, Sí. libro así, a la editorial. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que si acaso ya aprovecho para comentaros que Xavier me parece que os ha enviado a todos mi correo electrónico para que los que quieran comunicarse conmigo por correo electrónico estaré encantado. Yo le dedico todos los días 1 o 2 horas al correo electrónico, es decir, la comunicación por correo electrónico para mí es muy importante, suelo atender. Así que cualquier cosa, porque yo recuerdo que alguien lo había pedido, había hecho alguna cuestión, a veces es difícil coordinarnos y tenemos problemas como lo de User, y entonces me escribís y yo contesto encantado. Bueno, pues lo dejamos ya, si os parece, y recordad que para la próxima sesión es sobre diálogo interreligioso y liberación, que es una sesión para mí muy, muy importante, y hablaré de la perspectiva de liberación no solo en el cristianismo, sino en el islam, en el hinduismo y el budismo. Y aprenderéis cosas interesantes como yo aprendí cuando lo preparé. Realmente es muy bonito. A veces solemos decir con una superficialidad, hay una cosa que es original del cristianismo, el amor a los enemigos. Mentira gorda. El amor a los enemigos está en el hinduismo muchos años antes de Jesús. Y quien dice y dice otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues... y la última sesión, la de junio, será sobre mística y diálogo interreligioso, que la estuve preparando precisamente a raíz de alguna cuestión que se había hecho en esto. Entonces, pues nada, encantado de todos los que habéis participado hoy. Algunos os he visto, otros no. Espero que me hayáis visto y oído bien. Y en cualquier caso, pues Xavier nos colgará la sesión de hoy en el YouTube para que podamos reverla las veces que queramos. Ajá.